Hola amigas y amigos, el profe Neri les da la más cordial bienvenida a esta nueva entrega. El día de hoy vamos a hablar de la psicología personal de Alfred Adler. Este autor forma parte de la teoría neopsicoanalítica, en la cual ya analizamos a Carl Gustav Jung y ahora nos toca analizar a Alfred Adler. Pues bien, pues vamos a iniciar con una breve introducción a la teoría de Alfred Adler. Antes de iniciar vamos a conocer un poquito de este autor. Alfred Adler estudió medicina, especializándose en neurología y en psiquiatría. Nació en el año de 1870 en Viena y murió en el año de 1937 en Escocia. En ese momento, cuando muere, estaba dando una gira por Europa, un total de 56 conferencias. Lo sorprende la muerte y bueno, pues el legado que ha dejado para la posteridad es precisamente este enfoque de teoría de la personalidad que él tituló como psicología individual. Llamó psicología individual a su enfoque porque se centra en la singularidad de cada individuo. Alfred Adler niega la universalidad de las metas y de los motivos biológicos que postuló Sigmund Freud. Según Adler, cada persona es fundamentalmente un ser social. La personalidad está moldeada por nuestras interacciones y ambientes sociales que son únicos, y no por nuestros esfuerzos por satisfacer las necesidades biológicas tales como el sexo, ¿verdad? De hecho, Alfred Adler le dio una mucho menor importancia a las cuestiones sexuales en la conformación de la personalidad, a diferencia de Sigmund Freud. Adler mencionaba que no somos impulsados por fuerzas que no podamos ver ni controlar, sino que participamos activamente en la creación del yo y en la elección de nuestro futuro. La teoría de Adler pues es mucho menos pesimista que la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Recordemos que, bueno, en las entregas anteriores ya hablamos del psicoanálisis de Sigmund Freud y hablamos que es una teoría pesimista, la cual pues menciona claramente que la personalidad queda conformada entre los 4 y 5 años. Después de los 4 y 5 años ya existe pocos cambios, si es que los hay. Entonces, por decirlo así, según el psicoanálisis, pues ya si tuvimos algunas secuelas, algunos daños, algunos problemas psicológicos en esta etapa, pues ya quedamos marcados para toda la vida. No así Alfred Adler con su enfoque de la psicología personal, en la cual, bueno, pues menciona que también pues otras cuestiones que vamos a analizar en esta presentación también conforman nuestra personalidad. Pues bien, después de esta breve introducción, vamos a adentrarnos en esta presentación. Vamos a analizar primero los sentimientos de inferioridad. Para Alfred Adler, los sentimientos de inferioridad pues es la fuente del esfuerzo humano. Adler propuso que los sentimientos de inferioridad son la fuente del esfuerzo humano, es decir, es una fuerza motivadora. El crecimiento individual se obtiene por medio de la compensación, es decir, de los intentos por superar las inferioridades reales o imaginarias. Esta palabra que vemos aquí, compensación, es una aportación original de
de Alfred Adler, en la cual menciona que todo ese sentimiento de inferioridad que para Adler es normal, los seres humanos compensamos esa falta o esa carencia, llámese de algún defecto físico, alguna disfuncionalidad orgánica, llámese de problemas debido a que no fuimos descuidados en nuestra etapa de niñez o fuimos muy mimados. Ambas cosas nos afectan, por decirlo así. Entonces compensamos ese sentimiento de inferioridad. Es muy importante considerarlo en cuenta, la compensación. A lo largo de la vida nos mueve la necesidad de sobreponernos a esos sentimientos y de tratar de alcanzar niveles más altos de desarrollo. Los sentimientos de inferioridad están siempre presentes, según Adler, como una fuerza motivadora del comportamiento. Es algo normal, no es algo anormal ni algo disfuncional. Es algo que nos atañe a todos los seres humanos, ese sentimiento de inferioridad. Alfred Adler mencionaba que dado esta condición es común en todos los seres humanos y, como lo mencionaba hace un momento, no representa ni una señal de debilidad ni tampoco una anormalidad. Adler mencionaba que los sentimientos de inferioridad son inevitables, es decir, todos los seres humanos los tenemos, pero lo más importante es que son necesarios porque proporcionan la motivación para esforzarse y crecer. Eso es con respecto a los sentimientos de inferioridad de acuerdo a la psicología individual. El complejo de inferioridad es el estado que se presenta cuando un individuo no es capaz de compensar sus sentimientos normales de inferioridad. Mencionamos que los sentimientos de inferioridad son normales a todos los seres humanos. ¿Y esto por qué? Porque vivimos las mismas situaciones. Cuando nacemos, cuando somos infantes, vemos a nuestros padres como una figura de autoridad, con mayor fuerza que nosotros, mayor estatura, mayor poder, y pues pronto nos damos cuenta que nos es difícil, nos es imposible hacer nuestra voluntad, puesto que tenemos la autoridad de nuestros padres. Entonces eso nos provoca a todos los seres humanos, según Adler, un sentimiento de inferioridad. Pero también, cuando los seres humanos no logramos compensar ese sentimiento de inferioridad que es normal en esas etapas de la vida de la niñez, también se puede desarrollar un complejo de inferioridad que puede surgir, según Adler, de 3 fuentes durante la niñez. Es decir, las causas, podemos decir que las causas del complejo de la inferioridad son 3 o pueden ser una de 3. En primer lugar, tenemos la inferioridad orgánica. Y por otro lado, tenemos los mimos excesivos y el descuido. ¿A qué se refería Adler cuando hablaba de inferioridad orgánica? Adler postuló que las partes de los órganos defectuosos del cuerpo moldean la personalidad por medio de intentos por compensar el defecto o la debilidad. Y, por ejemplo, vemos a atletas paralímpicos concursando que tienen alguna disfuncionalidad orgánica y que hacen el esfuerzo por compensar esas carencias orgánicas de sus piernas, de sus brazos, y luchan y van más allá de lo que una persona incluso con ninguna disfuncionalidad orgánica o ninguna inferioridad orgánica logra hacer. Entonces aquí eso es a lo que nos referimos con inferioridad orgánica. Los mimos excesivos. Todos los caprichos son satisfechos
de los niños. Cuando es así, y casi nunca se les niega algo, es natural que tengan la idea que son la persona más importante y que los demás deben de someterse a ella. El primer problema que se encuentran estos niños demasiado mimados es cuando ingresan a la escuela. Se dan cuenta que ya no son el centro de atención, que realmente hay más niños, que los profesores, las profesoras les prestan atención a todos, y es donde se dan cuenta, donde empieza a surgir o puede empezar a surgir un complejo de inferioridad. Cuando los niños son consentidos, por lo general crecen con muy poca sensibilidad social y por lo general también son impacientes con la gente. Entonces, bueno, esa es una causa de un complejo puede ser una causa del complejo de inferioridad, de acuerdo al enfoque de la psicología individual de Alfred Adler. Y con respecto al descuido, bueno, pues es muy fácil deducir que los niños que son descuidados, que no son deseados y que son rechazados pueden desarrollar este complejo de inferioridad. Estos niños que en su infancia se caracteriza por la falta de amor, la falta de seguridad y porque sus padres son indiferentes o hostiles. En consecuencia, sienten estos niños que no valen nada, carecen de valor. A veces también experimentan ira y ven a la gente con desconfianza. Entonces también es una causa del complejo de inferioridad. Independientemente de cuál sea la causa del complejo de inferioridad, se puede desarrollar a partir de ahí un complejo de superioridad. Y este complejo de superioridad se dice que es el estado que se presenta cuando un individuo compensa exageradamente los sentimientos normales de inferioridad. El complejo de superioridad puede presentarse de acuerdo a dos causas, por decirlo así. El primero, bueno, pues que el individuo se siente satisfecho consigo mismo, pero pues no siente que sea preciso demostrar su superioridad con logros. O sea, su superioridad es ficticia. Simplemente desarrolla esta patología, ¿verdad? De acuerdo a este complejo, aunque no tenga ningún logro superior que presumir, por decirlo así, pero simplemente pues es un problema que ya trae de acuerdo a la causa, independientemente de cuál sea la causa de las tres que vimos anteriormente. Y la otra es que tal vez pues la persona sienta una enorme necesidad de esforzarse para obtener un éxito rotundo, y ese esfuerzo puede ser que vaya más allá de sus capacidades y pues tal vez logre resultados contundentes, pero independientemente del esfuerzo puede esforzarse demasiado y pues lograr poco o no lograr nada, pero aún ahí está el complejo de superioridad. En ambos casos, los sujetos que tienen este complejo tienden a ser por lo general jactanciosos, tienden a ser vanidosos, egocéntricos y tienden a denigrar a otras personas. Ese es el complejo de superioridad. Lucha por la superioridad o la perfección. Es el impulso a la perfección o realización que nos motiva a todos. Adler postuló que todos luchamos por alcanzar la superioridad como una meta última en nuestra existencia. Adler no se refería con esta lucha por la superioridad, no se refería a la acepción habitual, ¿sí? O al concepto del complejo de superioridad. No, Adler más bien se refería a un impulso hacia la perfección, hacia la plenitud personal.
Es decir, aquí coincide con Abraham Maslow, que es el fundador y líder espiritual de la teoría humanista, ¿sí? Él escribió su teoría, que se titula Teoría de la Jerarquía de las Necesidades, que bueno, pues también se le conoce como la pirámide de Maslow, que es una, del punto de vista de teorías de la personalidad, es muy interesante, y bueno, pues sí es importante. A futuro podremos hacer un video, una presentación de esta importante teoría de Abraham Maslow. También Alfred Adler desarrolló este concepto que se llama finalismo ficticio, que es la idea de que existe una meta imaginaria o potencial que dirige nuestra conducta. En otras palabras, Alfred Adler mencionaba que luchamos por ideales subjetivos que existen en nuestro interior. Él decía que vivimos nuestra existencia en torno a ideales. Estas creencias influyen en nuestra forma de percibir a los demás y de interactuar con ellos. Por ejemplo, cuando creemos que si nos comportamos de cierta manera, seremos premiados en el paraíso o en la vida eterna, procuraremos actuar de acuerdo con esa creencia. En pocas palabras, esa creencia que tenemos interna, esa idea que tenemos, hace que la exteriorizamos a través de nuestro comportamiento. No exteriorizamos nuestros ideales, esa idea, esa meta ficticia, ese finalismo ficticio, no lo exteriorizamos, pero lo exteriorizamos en forma de un comportamiento, de una forma de llevarnos con los demás, con la gente que interactuamos. La idea que existe vida después de la muerte no está fundada en una realidad objetiva, pero es tan real como la vida diaria para las personas que lo creen. Eso se le conoce como finalismo ficticio. Entonces se dan cuenta, bueno, pues todo esto va conformando nuestra personalidad de acuerdo a esta teoría, o este enfoque, ¿no? Estilo de vida. Es otro término acuñado por Alfred Adler, y él se refería como estilo de vida a la estructura singular del carácter o patrón de las conductas y las características personales con la cual cada quien busca la perfección. Los estilos básicos de vida, según Adler, son el tipo dominante, el tipo inclinado a recibir y el tipo evasivo, así como el tipo socialmente útil. Si recordamos, así como también Carl Gustav Jung hizo su clasificación, también Alfred Adler, pues aquí nos hace su legado de esta clasificación. Esto, bueno, pues lo podemos ver en cuestiones de la vida real. Ya ustedes pues irán haciéndose una idea cuando identifiquen una persona, aunque no está bien etiquetar, pero pues eso es algo normal que como psicólogos, cuando interactúan con otras personas, con todo este conocimiento que ustedes tienen como psicólogos, pues es inevitable que pues vayan a veces poniendo etiquetas, aunque no es lo correcto. Pero en base a eso ustedes van pues, adaptando su comportamiento a las personas con las cuales interactúan en base a ese análisis. Entonces es que tiene un valor práctico esto que estamos viendo en este momento. El tipo dominante. ¿Qué es el tipo dominante de acuerdo a este enfoque? Estas personas muestran una actitud dominante o autoritaria, con poca conciencia social, es decir, tienen muy poca relación con las otras personas. Si la tienen, pues a veces son conflictivas. Se complica cuando interactúan, por ejemplo, en un ambiente laboral, ya que estas personas, pues por lo general, son desconsideradas hacia los demás, y básicamente, bueno, se les dificulta trabajar en equipo. Ese es el tipo dominante.
El tipo inclinado a recibir, perdón. Para Alfred Adler, el tipo inclinado a recibir es de los más comunes que se presentan o que nos encontramos en la vida diaria. Para él, estas personas pues esperan recibir satisfacción de otras personas y por lo tanto se vuelven dependientes de ellas. Es el tipo inclinado a recibir. Y el tipo evasivo no hace el menor intento por encarar los problemas de la vida diaria. Al tener dificultades, estas personas evitan la posibilidad de fracasar. Y al tratar de evitar la posibilidad de fracasar, pues los paraliza en ciertas decisiones que deben de tomar en la vida diaria. Y el tipo socialmente útil son personas cooperativas con otros, actúan de acuerdo con las necesidades ajenas y encaran los problemas bajo el marco de un interés social. O sea, se conducen de acuerdo al interés general. En una empresa ponen sus intereses del equipo, de la empresa, por encima incluso de sus intereses individuales. Suelen ser pues buenos jefes, buenos directivos, buenos administradores. Y la fuerza creativa del yo. Hasta aquí, si nos damos cuenta, de acuerdo a Alfred Adler, él mencionaba en su postulado de estilo de vida que la personalidad queda conformada o cristalizada hasta los 4 o 5 años de vida. Es muy similar aquí a la teoría de psicoanálisis de Sigmund Freud. Y bueno, Alfred Adler se da cuenta de que no concuerda, que hay una aparente contradicción y que finalmente coincide con Sigmund Freud, con el cual su relación dura 9 años. Después de 9 años tienen unas diferencias que no insalvables ya para el resto de sus vidas, y se da cuenta que coincide con la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, y por eso crea este concepto, la fuerza creativa del yo, que es la capacidad para crear un estilo adecuado de vida. La teoría de Adler no es tan determinista como parecería a primera vista. De acuerdo a este concepto, resolvió la disyuntiva poniendo un concepto que llamó la fuerza creativa del yo, que simplemente es que los seres humanos moldean su propio yo, su propia personalidad en base a no solamente cuestiones pasadas de su niñez, sino también a cuestiones de esa estructura de su estilo de vida, cómo van creciendo y luchando por esas metas para alcanzar en un futuro determinado. Pues muy bien, como conclusión podemos decir que las teorías, bueno, esto que estamos viendo se refiere a las teorías de la personalidad. ¿Y por qué es tan importante estudiar la personalidad? Digo, como conclusión podemos decir, bueno, pues simplemente todo lo que conseguimos, todo lo que has conseguido, tú que estás escuchando el video, hasta este momento, hasta ahora, tus expectativas que tienes del futuro e inclusive de tu salud general son influidos por tu personalidad y por la de aquellos que te rodean o que interactúas. El trabajo que tienes, la novia que tienes, la esposa que tienes, todo esto en gran parte se debe a tu personalidad. Entonces, pues vean ustedes la importancia que tiene el análisis, el estudio de la personalidad. Y pues acabamos de terminar la teoría neopsicoanalítica. Analizamos los últimos 2 videos a Carl Gustav Jung con la psicología analítica, y en esta ocasión a Alfred Adler con la psicología individual. 2 psicólogos neopsicoanalíticos. El primero Jung, pues muy formal en sus terapias, igual que Freud, y cosa muy diferente Alfred Adler, el cual solía bromear con sus
clientes o sus pacientes, porque bueno, pues tenía una visión de la naturaleza humana mucho más optimista que la que tenía sobre todo Sigmund Freud. Pues ojalá, amigos y amigas, que les haya gustado, que les sirva esta presentación, y pues esperamos en la próxima entrega que vamos a hablar de tema de economía. Y bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.